Las voces que anhelan ser escuchadas primero se dedicaron únicamente a escuchar. ¿Pero qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo, los recibimos una vez más en su podcast Voces, donde tu voz tiene valor. Estamos iniciando este año 2025 con la pila, con la energía, pero sobre todo con la gracia de Dios. Muy contento, los saludo, ¿verdad? Y también saludo con gran estima y cariño a Susi. Susi, ¿cómo estás? Padre, ¿cómo está? Muy feliz, muy emocionada, justamente porque empieza el año. Se acabaron las vacaciones, ya se acabaron las vacaciones, y hay que chambear, pero la verdad es que, justo como dice, cuando empieza el año estamos más motivados, estamos más emocionados. Acaba de pasar Navidad, ya pasó Año Nuevo. Siento feo, la verdad, a veces, padre, porque siento que esperamos demasiado estas fechas. O sea, quisiéramos que diciembre durara 2 meses. Sí. Pero, o sea, esperamos demasiado estas fechas y se pasan súper rápido. O sea, de pronto empieza diciembre y mañana es Navidad. Así, pasa el tiempo súper rápido. Y lamentablemente siento que pasa más rápido porque nos enfocamos demasiado en lo que es superficial, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros días de diciembre, así, de verdad, era noviembre 20 y tantos y ya estaba programada la fiesta de Navidad de la empresa y la fiesta de Navidad de los amigos. Y yo decía, pero estamos a finales de noviembre, ¿no? Y así, o sea, queremos abarcar demasiado y nuestro tiempo creo que lo perdemos o lo invertimos en otras cosas y por eso se nos va tan rápido estos momentos que son de tanta alegría, de tanto amor. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre decía que Navidad era muy bonito porque sentía que la gente se volvía buena en Navidad, ¿no? Sí, es un tema complejo, porque como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Para algunos es un tiempo muy bonito, algo que esperas, que disfrutas, y para otros se convierte en un tiempo que no quieren que llegue, muy triste, muy melancólico. Yo soy fiel creyente que cuando estás disfrutando algo, o un momento, un lugar, el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Sí. Dicen por ahí bien dicho, no es lo mismo un minuto bajo el agua Sí. que un minuto haciendo algo que te gusta, ¿no? Sí, el claro. minuto haciendo que te gusta pasa rapidísimo y bajo el agua tarda, ¿no? Uh-huh. La actividad del tiempo dependiendo cómo lo estás disfrutando. Tal vez para algunos sí se les hizo 2 meses, todo este mes de diciembre. Sí. Para otros tal vez se nos hizo una semana. Sí, justo. Dicen esos memes por allí, no me acuerdo ni cómo trabajaba, ya se me olvidó qué hacer. Sí. Ya después de las vacaciones ya no sé cómo se hace esto, cómo se maneja aquello. Sí. Pero pues bueno, hay que saber aprovechar cada instante. Como dices, no adelantarnos tal vez al mañana, sino ir viviendo el momento, el día a día, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y pues aprovechamos a todos que nos ven, a todos aquellos que nos escuchan, a desearles la feliz Navidad y el bendecido Año Nuevo. A veces el decir feliz Año Nuevo, pues sí, también quiere decir esto, el deseo de la bendición, ¿no? La bendición para todos, tanto para tu familia, la mía, la de todos ustedes, que esta bendición que Dios nos da se expanda en nuestros corazones, en nuestra experiencia de vida, en este año que inicia. Y aparte, padre, creo que también nuestro crecimiento se va viendo en cómo pasamos la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Porque justamente yo subí unas historias a mis redes sociales en Navidad, en Nochebuena, porque me tocó trabajar en Nochebuena y en fin de año. Y de repente cuando eres niño, como que esta parte, pues no te preocupa, ¿no? Porque siempre estás en tu casa con tus amiguitos y así, en familia, tal y tal, ¿no? No hay algo que te pueda impedir, salvo algo grave, que te puede impedir disfrutar de esos momentos, ¿no? Pero cuando eres adulto, pues los planes cambian. O sea, los planes pueden cambiar en un minuto, ¿no? Me acuerdo que ese día me sentía un poco frustrada porque los planes en mi familia por cosas tuvieron que cambiar. Yo tuve que ir al hospital y eso también influyó que tuviera que cambiar mis planes. Entonces, de pronto, haces un plan que parece perfecto y a los 2 minutos ese plan se tiene que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y si cuando eres niño es frustrante, cuando eres adulto también lo es. Pues también es frustrante, ¿no? Y también es como a lo mejor lo aprendes a controlar mejor. Pero
también es bonito porque te vas dando cuenta de la necesidad que tiene el hombre de estos cambios, ¿no? De tener esta docilidad al cambio. Y me acuerdo que justamente una de las pláticas que tuve en las vísperas de Navidad, ahí en Nochebuena, en el hospital, me acordaba mucho de esta frase de San José María Escriba, donde, bueno, de esta manera de predicar de San José María Escriba, que siempre habla de que podemos ser santos en lo cotidiano, ¿no? O sea, santos en la maternidad, santos en la paternidad, santos en el trabajo y así. Y me acuerdo que ese día iba un poco frustrada y llegué al hospital y fue muy bonito, padre, porque nunca me había tocado vivir una Nochebuena en el hospital así, o sea, de tanta unión, de tanta apertura, de tanto compañerismo, o sea, no sentí que no fuera Navidad, al contrario, o sea, sentí que era más Navidad que otras fechas y no lo estaba compartiendo con mi familia, pero lo estaba compartiendo con la gente con la que trabajo todo el tiempo y con la que en la cotidianidad no puedo hablar o tener un momento para hablar de esto, ¿no? De esta intimidad como personas. Y eso fue lo que me hizo pensar en lo necesario que es este tiempo, ¿no? No solo como un fin de año, no solo como Navidad, ¿no? Porque pasa Navidad y fin de año, y como lo platicábamos en nuestros capítulos del Adviento, son momentos como de reflexión, ¿no? Momentos en los que uno empieza a ver qué hiciste en el año, de los propósitos que te hiciste a principio de año, si cumpliste alguno, si no hiciste nada, ¿no? Y empieza entre que la alegría y la frustración. Y también está padre esta parte de estos videos que se vuelven tendencia de todo lo que hiciste del año, ¿no? Como tu resumen del año. 12 fotos. Ajá, 36 40 fotos, fotos, no sé qué. Y está padre porque me acuerdo que justamente una de las cosas que platicaba con mis compañeras en ese momento era eso, ¿no? Cómo cada una de una manera dolorosa o muy alegre sintieron a Dios a lo largo del año, ¿no? En otras personas o en un sacramento o en una convivencia, pero sintieron a Dios, ¿no? Y entonces se vuelve importante este fin de año porque es un momento en el que nosotros buscamos regresar al inicio, ¿no? ¿A quién somos? ¿A dónde vamos? Y el hombre tiende a eso, a volver al inicio. Por eso queremos invitarlos a que este episodio del día de hoy, que es nuestro primer episodio del año, aparte de todo, sea un episodio en el que podamos compartir eso, poder regresar al principio. ¿Quién soy? ¿A dónde quiero ir? Pero sobre todo, ese principio que es Dios. Sin duda alguna, Susi, y me dejas con esta parte de cómo nosotros vamos vivenciando, experimentando, por ejemplo, la Navidad. Yo diría, la Navidad no la hace una fecha, sino la Navidad la hacemos nosotros. Claro. O sea, entendiendo lo siguiente, ¿no? Nosotros construimos el ambiente en el que queremos estar. No nada más va a ser Navidad porque pues ya es 25 de diciembre y ya hoy es Navidad. Sí, eso es en cuestiones de un calendario civil, ¿no? Que decimos, bueno, igual litúrgico, ese día se festeja Navidad. Pero la Navidad no se va a festejar sola o no va a implicar todo el ambiente solita, sino que nosotros tenemos que ponerle de nuestra persona, de lo que somos, para transformar realmente ese día en un día navideño, ¿verdad? En un día de encuentro. Digamos, exteriormente se transforman muchas cosas, ¿no? Ahorita se me viene a la mente las plazas comerciales, ¿no? Sí, qué locura. Están llenas de luces, árboles, pero si las plazas no estuvieran con personas, ese adorno no sirve de nada. Claro. ¿No? Ese adorno es por motivo de que ahí va a ir gente. Y mucha gente. Y mucha gente, sí. Yo creo que si alguno tuvo esa oportunidad de ir un 23 de diciembre, un 24, un 21, estaba llenísimo por todos lados, sí, tráfico, qué horror, etcétera. Uh-huh. Pero en el mismo hogar, ¿no? O sea, donde estemos, lo que nosotros le vamos a poner a la experiencia es de lo que somos y no nada más de la anécdota o de decir, bueno, pues hoy es este día, ¿no? Igual con Año Nuevo. Uh-huh. Yo siempre me he quedado en esta reflexión de, pues, ¿qué diferencia hay que del 11:59 con 59 segundos a las 12? ¿Sí? Cambia un numerito y ¿por qué viene esa sensación de decir, terminó algo y empieza algo? Cuando pareciera que nosotros nos podemos decir, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, sí. El tiempo sigue. No cambió nada, o sea, está todo igual. Estamos hasta vestidos iguales. Pero ahí yo creo que bien dices tú, ¿no? O sea,
¿Qué va a cambiar lo que nosotros querramos cambiar con nuestra actitud, con nuestra forma de pensar, con todo lo que somos, ¿no? Y viene justamente esta gran necesidad y sanadora necesidad de agradecer lo vivido y de encomendar lo que venga, ¿no? Exactamente. Porque sin duda agradecemos mucho de lo que vivimos y haciendo el recuento, pues sí, habrá muchas cosas de las cuales tengamos que pedir perdón, habrá muchas otras de las que nosotros tengamos que sentirnos orgullosos, habrá otras de las que me siento un poco triste o alegre, pero al final recordar todo eso me ayuda a iniciar otra vez, ¿no? Y qué bueno que exista este tiempo así, ¿no? De decir, bueno, ya acabó esto, empieza el otro, porque si no estaríamos como encerrados en un ciclo interminable. Y así, pues nuestra historia es lineal, ¿no? Va avanzando. Y este inicio de año, pues con esta sensación de decir, puedo hacer algo, quiero ser diferente, quiero el otro, y que no se quede eso solamente ahí en el puro deseo, sino que pueda irse concretando, que es de lo que pues nosotros y todos, ¿verdad?, queremos, que no se queden estos famosos propósitos de año nuevo solamente allí, en la pizarra, en la anotación, en el cuaderno, o en la mente. Exactamente, o en la mente, qué locura, sí, o sea, que no podamos ni siquiera escribirlos, ¿no? Así. Y creo que por eso está muy en tendencia este vision board, ¿no? Estos como cuadros en donde nosotros ponemos todo eso que quiero para el año, ¿no? Yo lo entiendo un poco así, como donde plasmo mis deseos encaminados a lo que quiero hacer, ¿no? Como encaminados a mi misión. Y la verdad es que hablaba sobre volver al inicio, porque es volver al inicio y volver al centro de la Navidad, que es Jesús, ¿no? Pero que no solo es el centro de la Navidad, sino es el centro de todo lo que somos, todo Claro. de quién somos, ¿no? Y entonces, por eso San Juan Pablo II tiene esta claridad, por gracia del Espíritu Santo, cuando crea esta teología del cuerpo, ¿no? Porque me encanta, porque la teología del cuerpo está dividida en dos cosas importantes. La primera, la identidad, quién eres, ¿no? Y la segunda, el sacramento, ¿no? Está el llamado, ¿no? Como la misión, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, para saber hacia dónde vamos, pues tenemos que saber quiénes somos. Y quiénes somos me encanta, porque por algo el Señor, por algo es así, están juntos, ¿no? Navidad y Año Nuevo. Porque yo me acuerdo que cuando escuchaba las lecturas de Nochebuena, Navidad y los días posteriores a la Navidad, son puros mártires, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, la lectura, me acuerdo de Nochebuena, o sea, sí es como esta parte de y el Hijo de Dios se encarnó y tal, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y así. Pero la lectura de Navidad también habla mucho sobre el sufrimiento de Jesús, sobre esta parte humana de Jesús, es Dios que se encarna, que se hace hombre, pero que el hacerte hombre, ¿no? El tomar esta carne implica un cierto dolor. Entonces, siento que ese es el inicio. O sea, si iniciamos, está bien padre iniciar el año con un montón de expectativas y con un montón de ilusiones y con un montón de fantasías en mi cabeza, pensando en que todo va a salir perfecto conforme yo lo planeo en ese vision board, ¿no? O en ese bullet journal que estoy haciendo, o en esa lista de propósitos, o en esas cosas que yo quiero, en esos planes que yo tengo. Todo va a salir perfecto. Pero lo hemos experimentado cada año. Cada año eso sucede mucho, pero también suceden cosas dolorosas e inesperadas, para las cuales no nos preparamos. Nos preparamos para recibir lo bueno, pero no nos preparamos para recibir lo malo. Y una de las cosas que me impactó mucho al día siguiente de la Navidad, del 26, es el día de San Esteban. Mi hermano se llama Esteban. Y me acuerdo mucho que una de las frases simbólicas de San Esteban se parece mucho a la frase, al momento de morir, se parece mucho a la frase que dice Jesús en la cruz, como perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Exacto, sí. O sea, no lo dice con esas mismas palabras, pero es lo mismo. O sea, prácticamente dicen, perdónalos porque ellos no tienen idea del pecado que están cometiendo, algo así, ¿no? Y me impresiona mucho porque
Jesús es el inicio de todo, es el centro de todo, se hace hombre, pero nos muestra esta humanidad. Y si Él mismo, en su momento más glorioso que su nacimiento, nos recuerda que nace, se hace hombre, se encarna, vive para glorificar al hombre, porque el nacimiento de Jesús no es algo vano, ¿no? O sea, como lo platicamos en algún otro momento, es incluso un momento histórico que marca una separación en la historia, ¿no? Una era. Pero que además renueva o dignifica la persona del hombre. O sea, que le da un nuevo sentido. Y me acuerdo, en este momento así se me viene a la mente, yo siempre les digo de películas porque me gustan mucho las películas, me gusta mucho ver películas. Pero ahorita que está de moda porque salió justo en Navidad, unos días antes de Navidad salió la película de Mufasa, pues yo me fui a ver la del Rey León para recordar y para ver Mufasa, ¿no? Claro. Y hay un momento en la película El Rey León que cuando lo veía y luego leía un poco para lo de Navidad, así, o sea, me voló la cabeza porque la historia de Simba, o sea, que es el heredero del rey, ¿no? Es el hijo del rey, el heredero del rey, pero que en su confusión pero al mismo tiempo en su inmadurez de no querer ser rey, porque querer ser rey implica dominio, responsabilidad, ¿no? O sea, muchas cosas que para él era, no quiero esto, ¿no? Entonces decide huir, ¿no? A enfrentar esa realidad que le toca vivir. Decide huir y perderse en el Hakuna Matata, ¿no? En el, pues, significa no te angusties, sí, ¿no? te angusties. Entonces, en el vivir de, pues, o sea, no importa lo que pase hoy, porque igual y el mañana no llega, no te preocupes tanto por lo que va a suceder, mejor disfruta lo que está pasando hoy, ¿no? Y entonces, Hakuna Matata se vuelve su estandarte, ¿no? Su filosofía, sí. Sí, su filosofía de vida. Y entonces, este momento en el que Simba levanta una piedra y lo enseñan a comer gusanos, Ajá. me llegó en la cabeza como la imagen del hijo pródigo, ¿no? Cuando quiere comer de los desechos de los animales. Uh-huh. Y dices, este cuate eres hijo del rey y está comiendo gusanos, Sí. ¿no? O sea, está buscando comida abajo de las piedras y es hijo del rey, lo tiene todo, ¿no? Y entonces, en el sentido de, bueno, pero me la llevo leve, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me comprometo? ¿No? ¿Para qué? Después, pues él empieza a construir una imagen, este momento en el que pasa que va creciendo, en el momento en que canta Hakuna Matata y va creciendo Simba y va cambiando Simba, cambia en filosofía porque no tiene la misma filosofía cuando era hijo del rey, porque ahora vive en Hakuna Matata, pero es un león, ¿no? Que tiene melena, tiene una identidad física. Claro. La identidad interna la modifica por la filosofía que adapta, pero físicamente es hijo del rey. No puede evitar ser un león, ¿no? Y entonces, este momento en el que tiene su encuentro con Rafiki, este chango que es su como gurú. Ajá, como su sacerdote, como su sensei, como su guía espiritual. Y este momento en el que está en el río y se ve a él, pues no se siente feliz de lo que ve, ¿no? Cuando ve su reflejo, porque no se siente identificado con ser hijo del rey, porque él ya cambió su manera de pensar. Y entonces Rafiki mueve el río, ¿no? Así se mueve el agua, y entonces ahora el reflejo que se ve es el de su papá, ¿no? Y remember who you are, ¿no? O sea, recuerda quién eres. Así, padre, cuando lo estaba escuchando, dije, qué locura. O sea, es que eso es a lo que nos invita Jesús con su nacimiento en este fin de año y en este inicio de año. Recuerda quién eres. Eres hijo amadísimo del rey, ¿no? Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste creado para lo extraordinario, ¿no? Vas a pasar por el dolor, pero no te quieras esconder en estos propósitos superficiales, ¿no? Que te invitan o que te venden
pues sí, en la mercadotecnia de las redes sociales y de los estándares sociales, no te quieras perder ahí, ¿no? O sea, recuerda quién eres y hacia dónde vas. De hecho, por eso en Navidad o al inicio del año, las lecturas, sobre todo en tiempo de Navidad, se lee a San Juan. Ajá. Y constantemente está recordándonos, es conocer al Padre, conocer Exacto. y reconocer y reconocer. Y esta es la tarea de nosotros, ¿no? Después de Navidad y Año Nuevo, ¿qué es el origen? ¿Y cuál es ese origen? Reconocer al Padre en mi vida. Exacto. Por eso, digamos que el Rey León tiene esta parte mesiánica, ¿no? Donde es este camino de cuando estamos perdidos, ¿cómo vamos a regresar? Reconociendo la acción de Dios en nuestra vida, reconociendo la imagen que hay de Dios en mí. Exacto. O sea, ¿cómo sé quién soy? En la medida en que me encuentro con Cristo, en la medida en que me encuentro con Dios. Y esto es importantísimo, ¿no? Yo no voy a saber quién soy en la medida en que yo me conozca a mí, sino en la medida en que conozca a Dios. Si yo conozco a Dios, voy a saber quién soy. Y este tema que pones sobre la mesa es importante, ¿no? Porque Simba, queriendo ver su propio bien, su alegría personal, pero hay un pueblo esclavizado, ¿no? Exacto, Están qué sufriendo. locura. Y reconocer a Dios en nuestra vida nos ayuda a liberar a quienes viven en la esclavitud. No nada más nos redignifica, no nada más recobramos la dignidad, sino que también nos ayuda a liberar a los demás. Y creo que es importantísimo que en este inicio de año tengamos querramos esta dinámica, ¿no? Que nuestras acciones vayan encaminadas a la liberación personal, pero también de mi entorno. Porque el cristiano no puede vivir alejado de la realidad del mundo. No podremos solamente estar condenando, ¿verdad? Diciendo, bueno, es que ellos no creen en Dios, pues se van a condenar, o ellos no sé qué. Sino yo estoy llamado a transformar mi entorno, mis propósitos, mi trabajo, todo lo que yo haga también debe de ir encaminado a liberarme y liberar a los demás. ¿Y cómo es esto? Reconociendo la acción de Dios en mi vida, ¿no? Estamos a estos momentos viviendo la Epifanía, por ejemplo, ¿no? Recordar la Epifanía como esta manifestación gloriosa de Dios. ¿Y cómo lo hace? Como lo decías reiteradamente, es en un niño, en la carne, en la debilidad. Ahí está la salvación, yo diría, los sabios de Oriente, los pastores y todo el mundo se está convulsionando porque llegó el Mesías y cuando se encuentran con el Mesías es un bebé Bebecito en pañales. Dices, ¿es en serio? O sea, nos va a salvar. ahí está la salvación, en un establo donde una mujer jovencita de 15, 16 años, la edad que tuviera María, pero muy joven, cargando a Jesús. Y dices, ¿en serio ahí está la salvación? Y pues sí, ¿verdad? La salvación empieza desde lo más sencillo, desde lo más humilde, desde lo más vulnerable. Y de pronto nos hemos creído este cuento, ¿verdad? De que tenemos que mostrarnos nada vulnerables ante el mundo, invulnerables, ¿no? Como decir, bueno, yo entre más dignidad tenga, entonces debo de manifestarme estoico. El estoico es aquel que no le afecta nada, ¿no? Vengan problemas o vengan cosas, él está estoico, o sea, que no me afecta. Y como que el mundo nos ha querido meter ese chip, esa idea de decir, tú ve por ti mismo, que no te afecte nada, tú sigue adelante, no te muestres vulnerable. Y creo que parte de encontrar la salvación o encontrar esa imagen de Dios en nuestra vida es reconocer que somos vulnerables. Exacto. Reconocer que no lo puedo todo. Uh-huh. Estamos ante un clic para encontrar cualquier cosa, pero parece que somos la generación menos sabia de la historia, ¿no? Porque aunque tenemos todo en nuestras manos. Tenemos todos los datos al alcance, pero poca sabiduría, poca capacidad de ver la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues nos dejamos llevar por muchas cosas. Y yo creo que, y insistimos, ¿verdad? No porque uno lo diga, quiere decir que ya lo estamos haciendo, sino más bien estamos en este camino, en esta necesidad de que tanto tú como yo, como todos aquellos que quieren avanzar, no perdamos de vista que para tener un inicio o poder recomponer todo es construir desde Cristo. Exacto. Y Cristo es todo esto, ¿no?
nos ha enseñado que lo vulnerable no te hace débil, sino que lo vulnerable te hace humano. Y cuando abrazas tu humanidad con todo lo que es, aprendes a ver la maravilla que implica ser humano, ¿no? Y la humanidad nos lleva a dar lo más grandioso que existe en esta creación, que puedes compartir el amor, la generosidad, el perdón y ser resilientes ante el dolor. La resiliencia, ¿no? Que significa adaptarse al cambio. Uh-huh. El que es resiliente se adapta al momento. Y claramente nosotros podremos poner una lista de lo que yo quiero, pero si hay situaciones que sobrepasan nuestras capacidades, es también saberse adaptar, ¿no? Yo no puedo decir ahorita, pues yo quiero correr 10 kilómetros, así que me voy a poner mis tenis en este instante y voy a salir a correr 10 kilómetros. ¡Vámonos! Pues no, voy a dar unos 200 metros y probablemente me dé un calambre, porque pues ahorita no estamos en condición. Pero dices, bueno, si quiero correr esos 10 kilómetros, tengo que hacer muchas otras cosas. Tengo que dormir bien, tengo que alimentarme bien, tengo que empezar a caminar siquiera media hora, una hora, o correr 1 kilómetro durante cierto tiempo para que en cierto tiempo logre correr eso. Pero si llega un punto en donde, no sé, hay una lesión fuerte, pues dices, bueno, ya no puedo correr, pero puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Me tengo que adaptar. Exacto. Y eso es el ser sabio, ¿no? El ser sabio es construir desde Cristo, ¿no? Que Él sea el origen. Es como volver a iniciar, pero desde Dios. Si no, lo demás no va a servirnos de nada o de muy poco. De muy poco, porque ahorita que retoma este pequeño Jesús niño, ¿no? Y habla de la resiliencia y de este pensamiento estoico, porque aparte el pensamiento estoico moderno, ¿no? Es un pensamiento de que, como dice, yo lo puedo todo y nadie se da cuenta, ¿no? Pero el pensamiento estoico de Marco Aurelio, ¿no? De aquella época, pues era, este sufrimiento me lleva a algo más grande, ¿no? Y en este momento es, yo soporto este sufrimiento, nadie se da cuenta, pero no pienso hacia dónde me lleva, ¿no? Entonces, esta parte creo que es importante, retomar, por ejemplo, esta parte de la resiliencia como una característica natural del hombre, que se construye en el modo de vivir. El mismo Jesús desde pequeño tuvo que adaptarse a los cambios, ¿no? Lo platicamos en algún momento con respecto a San José, que es el patrono de los cambios de planes, ¿no? Porque, sí. O sea, Jesús le decía, Dios le decía primero, agarra a Jesús y a tu esposa y llévatela para acá, ¿no? Vete a Egipto y vete allá, y no sé qué, y corre a Belén y así. Y José, centrado y obediente, ¿no? Y Jesús aprende a ser un hombre centrado y obediente a la voz de su padre, conforme José, que es su padre, se lo fue enseñando, ¿no? Entonces, cuando escuchaba esta parte veía el Rey León y escuchaba esta parte, porque aparte este momento en el que Simba tiene este encuentro con su padre, ¿no? Es un momento muy íntimo en la película, ¿no? Todo el tinte de la película cambia y es un momento muy, muy fuerte, porque por eso pensaba cuando lo veía, esto lo tengo que platicar en el podcast, porque escuchaba la voz de su padre, ¿no? En un nuevo comienzo, en un nuevo año, en un nuevo inicio, es muy importante escuchar la voz de nuestro Padre, ¿no? Y hoy yo escuchaba el Evangelio, la reflexión del Evangelio, en donde le dice la Virgen María, le dice la Virgen María a Jesús, cuando se pierde en el templo, ¿no? ¿Por qué nos haces esto, no? Tu padre y yo estábamos muy preocupados por ti. Y Jesús le responde, pues, ¿qué no sabías que tenía que estar donde están las cosas de mi padre, ¿no? O sea, qué importante es seguir la imagen de Jesús, aquel que todo el tiempo escuchó la voz de su padre José y la voz de su padre Dios. Y nosotros también, o sea, volver a buscar esa voz, ¿no? La voz de Dios, que a lo largo del año la hemos escuchado en muchas personas y la escucharemos en muchas personas o en muchas cosas, pero que siempre va a ser más genuino cuando la escuchamos de Él, ¿no? Cuando volvemos a Él, a su palabra, a escuchar su palabra, ¿no? Yo pensaba en estos días que he estado haciendo como mi reflexión de inicio de año, decía, necesito leer más la Biblia, necesito estudiar más la Escritura, ¿no? Porque es ahí donde voy a conocer
y profundizar más en quién es Jesús y hacia dónde voy, ¿no? Y por eso platicábamos que es importante de estos propósitos darles un orden, ¿no? Claro. Es decir, lo que quiero lograr y hacia dónde quiero llegar y lo que quiero cumplir tiene que tener un orden, pero tiene que tener un centro, ¿no? Y este centro, esta roca firme sobre la que voy a construir, debe ser Cristo, ¿no? Esa roca firme debe ser Cristo, esa voz que constantemente me va a estar hablando, porque fue relevante cuando Rafiki le hace ver, ¿no? Esa realidad en la que está viviendo, pero fue la voz de su padre quien le dice realmente quién es, ¿no? Quien le dice recuerda quién eres, ¿no? Entonces, nosotros tendremos a lo largo de nuestra vida y de nuestro año muchos Rafikis, Sí. ¿no? Que nos saberlos identificar y escucharlos. Exactamente. Aunque parezcan locos de repente. Sí. Así como el Rafiki, así, ¿no? Así parecemos locos de repente, pero es importante escucharlos. Pero es la voz del Padre la que nos va a dar rumbo y dirección, ¿no? Y por eso usted nos había hecho o nos tiene una propuesta de cuáles son como los pasos, las recomendaciones para poder ordenar estos propósitos. Claro, ¿no? Ciertas claves. Obviamente no vamos a presentar así, no vamos a vender humo, ¿verdad? Diciendo, si tú haces esto es garantía de éxito. Nada de eso. Sino simplemente es esta necesidad, como bien decías, de ordenar, de buscar como que estas cosas que nosotros nos propongamos tengan un sentido y sea realizable. Primero yo diría, saber que iniciamos con la bendición de Dios. A mí me gusta mucho este texto como de inicio de año y que de hecho se proclama en la liturgia del 1 de enero, que es acerca de la lectura del libro de los números, para que ahí después la revisen en su Biblia, la puedan buscar. Es el libro de los números, capítulo 6, versículos 23 al 27, al 26, del 23 al 26. El Señor está hablando, ¿no?, con Moisés y Dios le dice a Moisés cómo van a bendecir, porque eso es importante. Creo que todo proyecto debe empezar con la bendición, ¿no? Así es. La bendición de Dios y también nuestra bendición. Claro que todos podemos bendecir. La palabra bendecir significa bien decir, ¿no? Todos podemos bendecir, decimos que Dios te bendiga, ¿no? La bendición es hacer parte de nuestra vida, a nuestra vida poner la presencia de Dios, ¿no? Entonces, el Señor le dice a Moisés, le dirás a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes dirán, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te otorgue su gracia, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a mí ese texto me gusta mucho, ¿por qué? Porque la gracia, ¿verdad?, de la que habla aquí el Señor, que el Señor te bendiga y te proteja, hablando de, sabiendo que nosotros somos vulnerables, no estamos exentos de algún problema, pues pedimos la protección y la bendición de Dios, ¿no? Y después dice que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, y es justo de lo que estamos diciendo, que haga brillar su rostro sobre ti. O sea, en este año que estamos iniciando, probablemente en algún momento nos sintamos extraviados, sí, ya no sepamos a dónde caminar, y que podamos tener esta capacidad de decir, aquí está brillando el rostro de Dios en mi vida. Es que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Esto es fundamental, ¿no? Sin la gracia de Dios no podemos nada. Por eso bien dice, ¿verdad? Jesús le dijo, o Dios le dice a San Pablo, te basta mi gracia. O sea, sí, mi gracia te basta. ¿Qué es la gracia de Dios? Su presencia es todo Él acompañándonos en la vida. Que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Creo que son cosas importantes con las que deberíamos iniciar con un gran anhelo en nuestro año, de tener la gracia de Dios, tener la paz y contemplar su rostro. Si durante el año perseveramos en estas tres cosas de ver el rostro de Dios, tener su gracia y tener su paz, lo demás va a ser lo de menos, ¿verdad? Sí, claro. Estará más fácil. Sí. Será más fácil en el sentido de tendré las herramientas posibles o necesarias para superar lo que venga. No podremos vivir de una fantasía en el decir, es que con el simple hecho de estas
estas cosas, ¿no? Que hoy se dan, de que yo lo decreto, yo Ay. decreto esto, entonces yo decreto que mi año 2025 va a ser así, 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 ¿no? Eso es una falsedad, ¿no? No se Una trata fantasía. no se trata de decretar, sino se trata de estar De dispuestos, concretar. de concretar. ¿Y cómo se concreta? Primero con esto, recibiendo la bendición de Dios, recibiendo su paz, recibiendo su gracia, recibiendo su rostro, ¿no? Y cuando nosotros empezamos así, estamos llamados también a bendecir a los demás y así todo lo demás, esta estructura que podríamos establecer en nuestra vida, que es fundamental, podamos irla llevando a cabo, ¿no? Por eso uno de los primeros pasos que yo encontraba y se me hacían muy interesantes es establecer prioridades. Sí. ¿No? ¿Cuáles son mis prioridades en la vida? ¿Tengo prioridades o quiero todo? ¿No? Es que yo en este año quiero estudiar una maestría, quiero ir al gimnasio, quiero hacer esto y entonces nos llenamos de cosas. Quiero Sí. todo. Pues no, mira, o sea, tu día tiene ¿cuántas horas? O sea, tienes que dormir 8. Solo tienes 365 días, Ajá, te recuerdo. a ver. Quiero aprender inglés, quiero aprender francés, quiero aprender alemán, quiero estudiar la licenciatura, quiero ser psicólogo. O sea, dices, a ver, Párale. qué bueno que quieras todo eso. Ahora establece prioridades, Ujú. ¿no? Y sin duda, ¿cuál sería la primeritita prioridad? Pues esto que acabamos de escuchar, ¿no? Tener a Dios. Que nuestra prioridad, por ejemplo, no sé, ir a misa todos los domingos. Es como mi prioridad máxima, decir, bueno, tengo que tener a Dios en mi vida y entonces necesito ir a misa. O incrementar mi oración, no sé, pero establecer prioridades. Esto es importante, ¿no? Ujú. El establecimiento de prioridades. Fíjese, padre, que en este pensar de establecer prioridades, escuchaba, estoy leyendo el libro, siempre me pongo un libro como para iniciar el año, porque me ayuda como primero con el hábito de la lectura y luego como para darle dirección, ¿no? Y el que estoy leyendo ahorita es de cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, y es psiquiatra, muy buena. Y una de las cosas que pensaba era en esa parte de las prioridades, que habla de las prioridades en el tiempo, o sea, darle prioridad a las cosas en el tiempo, ¿no? Entonces, a veces queremos hacer el plan absoluto del año, pero somos cambiantes, ¿no? Entonces, una psicóloga daba la propuesta de haz tu plan por trimestre. O sea, quiero hacer estas 3 cosas concretas en estos 3 meses, ¿no? En estos primeros 3 meses. Y enfócate en eso. Si lo vas construyendo, tal vez después, el siguiente trimestre, podrás continuar con alguno. Y si de esos 3 solo hiciste uno, bueno, entonces retoma 2 nuevos el siguiente trimestre. Pero es una manera, creo yo, bastante útil de darle orden, prioridad y temporalidad a esos proyectos. Sí, sin duda, volvemos a esto, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es correcto. No puedo, estas prioridades hay que aprender a jerarquizar, o sea, Sí. sí está, todo esto, cuando hacemos como a veces un cuadrito, ¿no? De lo muy urgente, lo urgente y lo no tan urgente, o sea, todo urge, pero en calidad de urgencia o emergencia es primero esto. Sí, exacto. Creo que eso cuesta mucho el reducir o simplificar lo que queremos. Quiero esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices, la lectura, por ahí estábamos en diálogo con un hermano y dice, no, es que mi propósito de este año es leer 3 libros, ¿no? Dices, Año. Qué bien, 3 libros en un año. Bastante decente. Más o menos, no es cierto, sí, es decente. Es decente, sí, apenas va a implementar el hábito de la lectura. Pero dices, bueno, si yo quiero leer mis 3 libros, pero no tengo libros, ¿no? Claro. O sea, dices, bueno, Yo te regalo uno, hermano. ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, por eso ahí el segundo, o digamos, una de las segundas claves que encontré que se me hacía muy atractiva es dividir los objetivos en subjetivos. Súper. O sea, tengo mi prioridad y mi objetivo es, no sé, leer o cualquier cosa, ¿no? De pronto que nosotros tenemos, o mi objetivo es superarme académicamente, o mi objetivo puede ser todavía más profundo, reconciliarme con mi familia, ¿no?
Qué fuerte. Dices, híjole, a veces son de los objetivos que como que preferimos no tocar. Que dejamos ¿no? hasta Navidad. Así como que, no, esos que se den solos, yo Sí, me enfoco en mí. sí. Hay que ponernos valientes ante los retos, es decir, me hace falta esto, ¿no? Entonces, mi objetivo es este, ahora, ¿qué subjetivos tengo? Pues, entonces ya defino, para lograr esto, ¿qué tengo que hacer? Para lograr ese objetivo, ir cumpliendo subjetivos, poco a poco. Ujú. Por ejemplo, si es leer un libro, y si son 3 libros al año, pues entonces son 12 meses, entre 3, pues entonces tengo 4 meses para leer un libro. Y así voy, entonces este mes voy a leer tantas páginas, o así, o sea, subjetivos que me lleven a lograr el objetivo, ¿no? Subjetivos que me van haciendo más asequible o más alcanzable la meta. Porque obviamente si yo veo un libro de 2000 páginas y digo, tengo que leer este libro, y lo ves así de grueso y dices, no, pues 2000, ¿cuándo voy a acabar? No sé, Claro, sí. Qué tedioso, ¿no? 3 años. Pero si lo vas dividiendo, dices, bueno, estas 20 páginas, y ese es mi límite, o bueno, ese es mi objetivo. Y lo voy cumpliendo en subjetivos y ya después me voy a dar cuenta que ya lo leí completo. Pero vienen los subjetivos. Esto es fundamental, yo lo veo así, ¿verdad? Fundamental en todo proceso de crecimiento, de ir en el paso a paso, del objetivo, sacar los subjetivos para lograr esa situación. Fíjese que ahorita que hablaba sobre este objetivo de la lectura y del subjetivo, pienso que incluso darle subjetivos al objetivo nos puede llevar a no solo concretar el objetivo, sino a hacerlo crecer. Porque, por ejemplo, si se me vino a la mente ahorita, ¿no? Si el objetivo es 3 libros en el año y mi subjetivo es, el primer libro va a ser de, no sé, crecimiento personal o psiquiatría o psicología, tal cosa, ¿no? A mí me pasa con la lectura que lees un libro de un tema en específico y si ese libro es muy bueno, te picas y le sigues a otro, ¿no? Y más si es como una secuencia, ¿no? No como una saga, pero sí como una secuencia en los libros, ¿no? Son consecutivos. Y entonces, si te vuelves estrictamente ordenado en ese tema, voy a leer libros de este tema. Estos 3 libros van a ser de este tema, no aleatorio, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta con respecto a la lectura que no sirve de mucho para darle continuidad al propósito. Leer una cosa de una novela y luego esto y luego el otro, porque son sentidos distintos, ¿no? Si apenas estás implementando el hábito de la lectura, debes de ir en un hilo que te vaya ayudando a construirlo. Entonces, pienso que si eliges un tema en específico y te enamoras de ese tema, esos 3 libros se pueden convertir hasta en 5, ¿no? Porque esos 3 a lo mejor son 3 básicos, pero después de ahí lees otro que te llama la atención y despierta en ti esta inquietud de querer más, y entonces ese más lo alimentas con algo similar. A que si no está ordenado ese pensamiento y lees lo que sea, ¿no? Justamente está disperso, no lo vuelves concreto. Entonces creo que esta parte sí puede funcionar muchísimo de buscar los subjetivos al objetivo principal, porque le da dirección. Sí, justamente, por ejemplo, ahorita que decías esto de ir creando como el hábito, Exacto. ¿verdad? La oración, yo tengo muy presente, ¿no?, la parte de la oración. Si tu objetivo es incrementar tu oración este año, ¿no? Porque sí sé que he quedado de ver, he sentido que no he hecho oración, es uno de mis talones de Aquiles, ¿no? Bueno, mi objetivo es la oración. Esa cosa abstracta que llamamos oración, ¿cómo la vas a ir haciendo realmente? Pues los objetivos pueden ser, pues uno de los objetivos para lograr la oración es 5 minutos en la mañana al despertar, le dedico a mi oración, ¿no? 5 minutos. Porque de pronto, como bien hemos estado repitiendo, ¿no? Si no hay nada, yo no puedo decir, voy a estar 2 horas en oración y en la mañana y luego 2 horas en la tarde. Pues no se puede porque sabemos que hay muchas actividades. Me voy a dormir en el Santísimo. Pero pues se me ocurre ahorita, ¿no? Así de decir, mi objetivo es la oración. Mi subjetivo va a ser orar 5 minutos en la mañana al despertar y 5 minutos al acostarme. Para otros nos dirán, es que eso no es nada, ¿no? O sea,
otra persona que ya reza la liturgia, que reza diario el rosario, Claro. que va a misa diario. No todos tenemos el mismo reloj, ¿verdad? O sea, cada quien tiene un reloj distinto, vamos en un tiempo distinto, A un ritmo diferente. a un ritmo diferente, y de pronto hay otras personas que sí podrían como hasta meternos en ansiedad o así de, es que me están diciendo que pues esto no es nada, ¿no? Pero bueno, ve a tu ritmo, pero realmente ve a tu ritmo, o sea, ve incrementando, ve midiendo. Entonces dices, bueno, no tengo nada de oración, ¿qué tengo que hacer? Implementar en subjetivos. Mis objetivos sería rezar 5 minutos en la mañana y 5 en la noche. Y decir, bueno, pues en este primer mes voy a intentar eso. Y ya, este mes lo cumplí así cabalmente, diario en la mañana y en la noche. Al siguiente mes otro subjetivo es meterle otros 10 minutos de oración al mediodía. Exacto, ¿no? sí. Y ya poco a poco, y voy realmente por esos objetivos. Mi objetivo en el año, todo el año es la oración. Pero bueno, estas semanas va a ser esto. Y después le voy a incrementar esto. Y ahí vamos cumpliendo los subjetivos. Cuando menos nos demos cuenta, el año lo acabamos con una persona capaz de orar de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y así habrá muchas otras cosas, pero para esto se necesita sentarnos a reflexionar, a pensar. Y esa vez es lo que no nos gusta, ¿verdad? Así de, no, así lo que se me ocurra, lo que quiera, o aquí si tengo tiempo. Por eso el otro paso es, haz un horario. Sí, padre, no, Hazte no un horario. invente. Es bien claro. Por ejemplo, en el cuarto, si está un desorden en tu cuarto, dicen bien claramente, ¿verdad? Es porque las cosas no tienen un lugar. Por ejemplo, el clásico ejemplo de las llaves. Si las llaves no tienen un lugar, las llaves van a quedar en cualquier lugar. Pero si tienes un lugar para tus llaves, entonces las llaves no se te van a perder. Sí, sabes que agarras las llaves y ya está. Ajá, o sea, decir, en mi cuarto, las llaves van aquí. Entonces, hasta la neuroplasticidad, ¿verdad? Nos puede ayudar a que nuestro cerebro entienda que ahí van. Entonces, yo entro y no dejo las llaves donde sea, sino ese es su lugar, ahí van. O sea, pareciera algo tan absurdo de cómo lograr el orden cuando cada cosa tiene su lugar. Es decir, la ropa va aquí, las almohadas van acá, etcétera. Cada quien conoce su cuarto. Y a veces dicen, ¿verdad?, que si tu cuarto es el reflejo de tu vida. Si está un desorden, probablemente la vida esté un poco desordenada. No quiere decir que sea así tal cual, pero sí nos da un reflejo de cómo nosotros ordenamos la vida. Entonces, el orden nos va a ayudar. Para ello, entonces, un horario también. Volviendo al ejemplo muy fácil de los libros. Si yo digo, quiero leer 3 libros en el año, pero en mi horario no hay ningún momento designado para leer, entonces no lo voy a hacer. Así es. Pero si yo digo, bueno, en la semana voy a leer, no sé, 2 días a la semana o 3 días a la semana, 20 minutos, ¿no? Pero lo pongo, voy a leer el sábado a tal hora, 20 minutos, el lunes a tal hora y el miércoles a tal hora. Ya tengo designado a qué hora voy a leer. Y eso me forza a mí a decir, es que yo designé este tiempo, ¿no? Claro, obviamente habrá que ser flexibles porque podrá salir alguna cosa y por eso cuando se hace el horario se trata de ver, digamos, el horario más propicio para lograr ese objetivo. Pero tengo que ponerlo porque si nada más digo, quiero leer y ahora sí me voy a hacer el propósito de leer, pero no tengo un horario específico, no tengo un día específico para eso, no lo voy a hacer nunca. El aseo del cuarto, ¿no? Si yo pongo ahí, yo hago aseo de mi cuarto el martes en la mañana, pero si no lo tengo, luego, y entonces nos hacemos decidiosos, ¿no? Así es. Entonces, hacernos un horario. No estoy diciendo que vayamos al extremo de decir, de 9 de la mañana a 9:05 voy a hacer esto, de 9:05 a 9:20 voy a hacer aquello, porque eso de pronto también eso probablemente lo podrá lograr hacer alguien que ya lleva mucho camino recorrido en estas situaciones y pueda lograr tener una vida así, ¿verdad? Pero si vamos empezando, si no estamos queriendo tener un horario tan exigente, estricto, pues claramente decir solamente los sábados a las 10 de la mañana voy a leer. Pero resulta que los sábados siempre estoy de camino a esa hora. Pues no lo pongas a esa hora porque pues no vas a poder nunca. O escucha un audiolibro, si se puede. Ves alternativas, ¿no? Voy a leer a las 11 de la noche, pero sé que a las 10 de la noche ya tengo sueño. Ya no voy a poder leer, ¿no? Más bien, etcétera.
haz un horario. Esa es otra clave, siento que es muy fundamental. Muy fundamental, padre. La verdad es que ahorita me acordé mucho que hace un par de años que tuve un cambio de planes y entré en una etapa de mucha depresión y ansiedad en mi vida. Una de las recomendaciones de mi psicólogo y de mi guía espiritual en aquel entonces era haz una rutina con calendario, ¿no? Y entonces, porque psicológicamente le da el control a las cosas, ¿no? Y entonces, cuando tienes ansiedad es porque perdiste el control o no puedes controlar algo, ¿no? Algo que tenías controlado perdió ese control. Entonces, la recomendación fue hacer una rutina, ¿no? Estricta con calendario. Y me acuerdo mucho que cuando tenía como crisis de no, es que ya no puedo y volvía a ese de es que no, otra vez no sé qué. La primera pregunta que me hacían tanto la persona que me daba el acompañamiento espiritual como mi psicóloga era, ¿hiciste esto? ¿Estás siguiendo tu rutina? ¿Estás leyendo? ¿Estás haciendo esto? Y la respuesta era no, ¿no? Porque justamente pierdes ese orden. Y entonces, uno de los elementos que implementé el año pasado y me ayudó mucho como consejo personal fue el calendarizar las cosas, ¿no? La verdad es que el fin de año fue un caos, entonces dejé de calendarizarlos y fue así de, pues ya, me echo la bendición y cómo salgan las cosas. Y me generó mucha ansiedad, o sea, la verdad es que terminé muy cansada, terminé cansada física y emocionalmente, porque venía en un régimen no muy estricto, pero sí ordenado de calendarizar todo, ¿no? Y darle fecha de calendario para esto otro, calendario para esto otro. Y fue un hábito que aprendí por mi trabajo. Trabajo con una persona que es extremadamente ordenada, o sea, que ella sí es de 9:45 a 9, así, ¿no? Así de estricta. Y que ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿no? Y la verdad es que es admirable su manera de vivir. O sea, ella se levanta, es madre de familia, se levanta a las 4 de la mañana todos los días. De 4 a 5 hace su oración y su ejercicio y de 5 a 6 se hace de desayunar o se hace como su proteína y no sé qué, porque a las 6 se despiertan sus hijos. Entonces, tiene de 4 a 6, tiene 2 horas que le dedica específicamente a ella, ¿no? Y porque a las 6 empieza a trabajar, entonces empieza a mandar mensajes de trabajo y tal cosa y así, ¿no? No es estrictamente ordenada en su hora de dormir, pero sí procura dormirse temprano. O sea, no es una de las personas que son las 12 de la noche y está despierta. O sea, ella procura a sus hijos, los duerme temprano y ella se duerme temprano. Y sus hijos viven en ese mismo régimen de orden. O sea, ellos a las 6 se levantan todos los días y se levantan, se bañan, se cambian, tienen así, ¿no? O sea, son un relojito. Y me acuerdo que al principio, pues yo era todo lo contrario, todo lo opuesto y, ay, no, terminaba demasiado cansada. Yo decía, ¿cómo puede vivir así? O sea, pero después cuando uno empieza a implementar esos hábitos y se vuelven, digamos que resolutivos, después uno piensa, ¿cómo es que yo vivía sin orden? ¿No? Entonces, la verdad es que calendarizar las cosas ayuda mucho o implementar ese tipo de puntualidades en nuestro tiempo ayuda mucho a bajar los niveles de cortisol, que es lo que dicen mucho en los libros de psicología, mucho este nivel de ansiedad, porque de alguna manera, aunque cambien los planes, puedo yo empezar a implementar este tipo de amoldarme al tiempo, ¿no? Cambio este plan, pero no soy tan tajante y decir, ya no se hace, lo modifico. ¿Por qué? Porque tengo un calendario que me hace ver con perspectiva, ok, no importa, lo puedo cambiar de aquí. Pero si no tienes orden, cambia una cosa y se cae todo. Sí, sin duda, el orden dice, cuida el orden y el orden te cuidará. Sí, literal. Eso es algo, una máxima muy, muy importante. Sí, real. Y es muy clara, ¿no? Y imagínate, o sea, estamos hablando tal vez de cosas, podrían decir unos muy, muy humanas, pero en la mente de Dios, imagínate cómo esta economía de la salvación hace un horario, o sea, pensar cómo Dios fue programando, por decirlo así, o llevando paso a paso la salvación de los hombres, ¿no? Desde la creación. O sea, todo tiene un tic-tac, ¿no? Como el tic-tac del universo, ¿no? Así es. Ahí va paso a paso, momento a momento, en donde todo está en la planeación de la salvación. Y las cosas se van haciendo, claro.
hay cosas que pareciera que en este camino de la salvación se salían del plan, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no respondía, porque había traición, porque había esto, pero el camino va avanzando, va habiendo respuesta, va habiendo solución. Claro, es a veces tedioso, ¿no? O sea, levantarnos y esta recomendación de la oración en la mañana, hasta los psicólogos o mucha gente que a veces ni siquiera es gente de fe, reconoce que la meditación es importante para el hombre. Entonces nosotros, si somos de fe, decimos, pues no nada más es para que me tranquilice la meditación, sino para tener un encuentro con Dios y ahí planear mi día, ¿no? Decir, bueno, hoy, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo mi planeación semanal o mi planeación mensual, pero en mi día es repasar. ¿Hoy qué voy a hacer? Voy y escribir, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto, esto y esto. Primero es esto, luego aquello, aquí. Y entonces las vas haciendo, las vas resolviendo y les vas dando check, ¿verdad? Ya eso te da también una satisfacción de avance. De decir, bueno, yo en mi día voy a trabajar en la carpintería, voy a venir a editar un video, voy a preparar la homilía, voy a ir a misa y voy a hacer esto. Ahí está mi día. Y sobre ahí voy, ya acabé la carpintería, pum, palomeo. Y entonces en mi misma persona se va creando esta sensación de avance y me da un fruto de alegría, de confort, de paz. Distinto es que dices, bueno, esta semana tenía la carpintería, pero pues no tengo ganas o no, me fui para allá. Y descubro que terminó la semana y no edité el video, no hice lo de la carpintería, llegué a la homilía sin preparar y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la sensación pues de fracaso, ¿no? Sí. Y entonces el fracaso pues nos va golpeando fuerte más porque nos damos cuenta que yo no estoy poniendo nada de mi parte. Por eso los ejercicios de voluntad son fundamentales en la vida del hombre. No podemos ir como paja que se lleva el viento para todos lados, ¿no? Tengo que tener voluntad y decir, tengo que hacer esto. Y ya me lo propuse. Por eso esta voluntad y esta otra clave, la cuarta clave que quisiera compartirles, es busca cómplices. Súper. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solos no vamos a poder. Busca cómplices. Volvemos al tema del ejercicio. De pronto a mí me ha pasado, ¿no? A mí me gusta correr, pero pues solo a veces no tienes la misma fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque luego el horario justamente que a veces podría estar más flexible o más libre, 5 de la mañana o 5:30 de la mañana antes de empezar las actividades del día. Y eso de que el frío y pararse temprano y así solo, ¿no? Y todo oscuro y dices, híjole, qué complicado. Y empiezas, pero a veces no perseveras. Pero buscas un cómplice y le dices al otro, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves? Hay que ir a correr en la mañana. Y sí, lo estoy intentando, pero es que me cuesta. Pero bueno, me ayudas a levantarme o te levanto. Va. Y entonces ya entre dos es más fácil hacer el ejercicio en la mañana, ¿no? La alimentación misma, y de ahí lo demás, la oración, por ejemplo, la hora santa, ¿no? Si tenemos como esta, a veces desafortunadamente da como flojera decir, tengo que ir a la adoración, ¿no? Me da como flojera, o me da sueño, no, es que como somos muy activos, pues, ¿para qué estar en la adoración? Mejor voy y hago esto, ¿no? Ajá. Pero entonces invitas a un hermano o a alguien, oye, vamos a la adoración, sale. Entonces, al otro día yo no tengo tantas ganas, pero el otro sí, entonces el otro me dice, ya es hora, vámonos. Sí, vamos, y ya. Te ayudó a darte ese empujoncito de lograr el objetivo, ¿no? Buscar cómplices. Nuestro mayor cómplice debe de ser el Señor, ¿verdad? Él es el que me debe de ayudar, mi principal cómplice es Dios, entendiéndose bien la palabra cómplice, ¿verdad? Mi amigo, mi compañero. Mi motor, ¿verdad? Pero de ahí también personas que nos rodean, ¿no? Yo no voy a decirle a alguien que nunca hace ejercicio, oye, motívame para hacer ejercicio, ¿no? Esa persona no lo va a hacer, más bien tal vez tú lo motives a él, ¿no? Si yo quiero leer, pero no me junto o no estoy cerca de personas que les gusta leer, entonces tal vez nunca lea, ¿no? Decir, bueno, esta persona tiene el hábito de lectura, me acerco, la hago mi cómplice para que me ayude a poder lograr esto. Porque aparte hay una frase que es muy constante en redes sociales, pero tiene mucha verdad, esta parte de que te conviertes en las 5 personas con las que más convives. Entonces,
imagínate que dentro de esas 5, y una vez hice esa evaluación y dije, ay, Diosito santo, ¿no? Cuídame porque creo que me estoy yendo por el mal camino, ¿no? Pero pasa eso, o sea, no nos vamos a volver como cerrados a decir, no, tú no te me acerques porque no estás en mi plan de vida, o porque no puedo compartir vida contigo porque no compartimos los mismos objetivos. No podemos ser tan cerrados, pero No. para las cosas importantes creo que sí debemos de saber tener un filtro, ¿no? De poder rodearme de esas personas que me puedan ayudar a lograr esos objetivos. Porque, por ejemplo, a mí me queda muy claro, se me quedó muy grabada esta frase del agradecimiento que compartimos en uno de los podcasts, ¿no? Y a partir de ese momento dije, debo ser más agradecida, debo ser más agradecida. Pero fue muy gracioso porque después me empecé a dar cuenta en el trabajo y en la cotidianidad de cómo mucha gente se queja todo el tiempo. O sea, a veces son 6:40 de la mañana y voy llegando al hospital y la primer palabra que sale de la boca de la gente es, ay, ¿por qué tuve que venir? O sea, una queja, ¿no? Y entonces, tal vez antes yo era igual y suelo serlo, pero sí tenía un novio que me decía que era muy quejona, pero, o sea, me acuerdo que reflexionaba esto y a partir de ese momento de pensar en ser más agradecida, cada que me iba a quejar, decía, no me voy a quejar, mejor lo voy a cambiar a esto, ¿no? Y sí ha ido cambiando, y ha ido cambiando también en cómo veo las cosas. Entonces, empecé a decirle a las personas que se quejan mucho, es que no te quejes tanto, ¿no? Porque aparte tendemos a ser, o bueno, espero que si eres católico no lo hagas tú, pero la gente tiende a ser muy supersticiosa en Año Nuevo, ¿no? Muy. Los padres los pueden ver, la misa de Navidad no hay nada de gente, pero la misa de 31 está, así, ¿no? Yo, por ejemplo, canté misa el 1 de enero, el 25 había 4 personas así, y el 1 de enero estaba súper lleno, 6 de la tarde, un 1 de enero, dije, wow, o sea, mucha gente. Porque a veces justo es como, voy a empezar el año bien, ¿no? Entonces, el inicio de año, la gente suele ser más supersticiosa de lo normal. Entonces, cuando escuchaba que se quejaban, utilizaba esto a mi favor. Y les decía, es que no te quejes, porque va empezando el año. No empieces quejándote, mejor empieza agradeciendo, ¿no? Empieza agradeciendo. Y sin querer, empieza como a cambiar este chip en su cabeza y decir, oye, sí es cierto, no me había dado cuenta que me quejo mucho. Sí es cierto, en menos de una hora ya me quejé 5 veces, ¿no? Ya, o sea, empiezas a ser consciente de las cosas cuando empiezas a compartir el tiempo o los momentos con gente que procura o comparte ese hábito. Entonces ahí es cuidarnos, ¿no? Cuidar de nuestra persona, y el cuidarnos implica todo. Para que yo logre hacer todo esto, necesito estar saludable. Uh-huh. Y no me refiero a tu peso, sí, y a tu estatura. O tu sin físico, enfermedad, ¿no? Uh-huh. Sino saludable en todo, ¿no? Es tratar de dormir bien, de comer bien, pero también de orar, Uh-huh. también de tener la gracia de Dios en mi convivencia con el prójimo. Entre más saludable esté, mis defensas estarán mejor, ¿verdad? Hablando de defensas de cuestión de enfermedad estacionaria, de gripa y tos, y que andamos ahí luego padeciendo. No siempre tal vez sea una falta de salud, sino más bien el clima cambia, pero sí muchas veces son descuidos, ¿no? Pues ¿por qué te enfermaste? Porque estás débil, Uh-huh. porque no dormiste, porque no comiste, porque etcétera. Cuidarnos. Uh-huh. Y la mejor manera de cuidarnos es esto, ¿verdad? Como esta propuesta de este verbo encarnado que se nos ha revelado, nos da el principio de todo, ¿no? Él es el principio de todo, el fundamento de todo, y en Él se inicia todo. Y ahí está mi salud, en el encuentro con Él, y de ahí se desprende todo lo demás. No quedarnos en la mera, esta parte, ¿no? Donde todo es mérito propio, no. Porque algunos es esta situación de donde todo depende de la gracia, y otros todo del esfuerzo humano, ¿no? Sí, el Pelagio, y esto creo que ya lo hemos citado, el pelagianismo, ¿no? Todo es mérito propio. Si yo me lo propongo, lo logro, ¿no? Es las dos cosas, la gracia y también mi voluntad dejándose iluminar por la gracia. Y estas claves simplemente nos van ayudando a lograr esos objetivos, pero que en todo objetivo esté siempre la parte
divina, ¿no? La presencia de Dios para que podamos lograr las cosas. Así que, pues yo creo que estableciendo prioridades, los objetivos en subjetivos, el horario, los cómplices, todo esto nos puede ayudar a ir logrando ser mejores personas, ¿no? Ujú. Y todo lo que implica el ser mejor persona, desarrollarme como profesionista, como de parte intelectual, todo lo mío, pero también en mi relación con Dios, con los demás, ser un pilar, ¿verdad?, en esta sociedad en el que hoy muchos le huyen, ¿no? Decir, no, yo la sociedad no, yo conmigo y yo estoy bien. Somos como Simba, ¿no? Sí, queriendo huir y tal vez muchos de nosotros podamos ayudar a liberarse de su esclavitud, a liberar del hambre de los demás, del dolor, ¿no? Por mi ser responsable. Y claro que tendremos que estar preparándonos siempre y vendrán momentos duros, complicados. No es que se los deseemos a nadie, pero sin duda vamos a sufrir este año también. Sin duda. ¿Verdad? Algunas personas dejarán este mundo este año, probablemente sean parte de nuestra familia, no lo sabemos, nadie lo quiere, pero tendremos que estar listos y preparados. Y entonces yo debo de aprovechar todo lo que Dios me da, porque Él me lo da todo, ¿no? La capacidad de pensar, de hablar, de compartir, de caminar, tantas cosas. Y si no tenemos alguna habilidad física, Dios nos sigue dando muchas otras cosas también, ¿no? Ujú. Así que, como bien dices, ¿verdad? Esta frase creo que es la de el agradecimiento es la memoria del corazón. Sin duda nos haga mejores personas el encuentro con Dios y que los objetivos de Año Nuevo sean iniciados con Dios para llegar con Él. Exactamente. Siempre. Y me quedo como para cerrar el episodio del día de hoy con esta frase que escuché de Séneca, que ningún viento es favorable para un barco que no tiene rumbo, ¿no? Entonces, no importa que hagas el vision board más espectacular del año, ¿no? No importa que tengas las mejores ideas a inicio de año y los mejores propósitos y todas las oportunidades enfrente de ti, si no tienes un rumbo definido, si no está la roca firme ahí, bien puesta en tu corazón, que es Jesús, ¿no? Entonces, creo que definitivamente les deseamos que tengan un inicio de año excelente, pero que sobre todo que sea el Señor el que tome el rumbo para que ese viento, el viento que sea que sople, sea favorable para nosotros. Amén a eso, ¿verdad? Y pues ahí lean el texto que les compartimos, Números capítulo 6, versículos del 23 al 26. Léanlo ahí en su casa, en su familia, con ustedes, en su Biblia y en su celular, en el modo que tengan, para que iniciemos con esta bendición, ¿verdad? Y pues recordarles que este es su podcast Voces, donde tu voz tiene valor, en donde compartimos o queremos compartir experiencias, temas, todo aquello que nos ayude a nutrir nuestra vida. Reiniciamos este año, es este primer capítulo del año, y pues cada martes, primeramente Dios, ¿verdad? Y ahí parte de nuestros objetivos y prioridades será, ¿verdad?, que no faltemos. No falte el martes. Estos martes a las 7 de la tarde, 7 de la noche, horario de México, en la plataforma de YouTube del canal de los misioneros servidores de la palabra, y también que ya esté también disponible en las plataformas digitales de podcast, ¿verdad? Tanto en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcast, todas estas plataformas. Danos like, danos tus comentarios, nos interesa mucho saber qué te está pareciendo, ¿verdad? Y que también podamos abordar algunos temas, algunas situaciones que sean de tu interés. Y si este contenido les ha ayudado, les pedimos que recen mucho por nosotros para que podamos seguir trabajando para el Señor. El año que pasó lo iniciamos y el Señor nos ha dado mucha chamba y esperemos que nos dé mucha voluntad para poder seguir trabajando en este proyecto que es del Señor. Y compártanlo, ayúdanos a compartirlo, pero también compartan con nosotros, nos gustaría mucho interactuar con ustedes, compartan con nosotros cuáles son sus propósitos espirituales y personales para este año. De esa manera, así como lo que compartimos nosotros ahorita,
nosotros les damos un poco de lo que tenemos y ustedes nos dan mucho de lo que tienen a nosotros y nos alimenta demasiado. Entonces, Padre, un gusto como siempre. Gracias a Dios retomamos esto, se acabaron las vacaciones y hemos comenzado una vez más. Así es, Susi, gracias a ti, gracias a todos. Y pues contentos a servir, a dar, a amar y a vivir en la alegría del Señor. Así es. Y no se olviden que quien ha conocido a Dios No no puede puede callar. Bye. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.